El general de división del ejército peruano en situación de retiro, don Roberto Quiabra León, nació en el Callao el 15 de julio de 1949. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en el Colegio San José de los Hermanos Maristas del Callao. Ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos a la edad de 16 años, egresando como subteniente de infantería el 1 de enero de 1969, integrando la promoción La Brea y Pariñas. En el campo académico se ha desempeñado como teniente instructor en 1974, mayor jefe de instrucción de 1981 al 82, comandante del batallón de cadetes en 1988 y general director entre 1996 al 97 de la Escuela Militar de Chorrillos. También ha sido coronel director de la Escuela de Infantería en 1995 y comandante general del Comando de Instrucción y Doctrina del Ejército en el 2001. En el campo operacional, ha sido coronel jefe de operaciones del Frente Guayaga en 1993 y jefe de operaciones en el conflicto del Cenepa, 1995. En el campo del comando, ha sido comandante jefe de unidad en el Batallón de Infantería Blindado 211 en Corrales, Tumbes, 1986. Jefe de Estado Mayor e inspector en la 9ª División Blindada de Tumbes, 1989 a 1990, general jefe del Estado Mayor de la Segunda Región Militar, 1998, comandante general de la Segunda Región Militar 2002 y comandante general del Ejército en el 2003. El general Quiabra León se ha desempeñado como ministro de Defensa entre el 2004 y 2005. Condecoraciones durante su carrera militar. Ha sido condecorado con la Medalla Académica del Ejército en los grados al mérito, distinguido y honor por haber ocupado el primer puesto en los cursos básicos de infantería y de blindados y en el curso de comando y Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra, por su desempeño como jefe de operaciones en el Frente Guayaga y en el conflicto del Cenepa, con la medalla al combatiente mariscal Andrés Avelino Cáceres en los grados al mérito y distinguido. Ha sido condecorado por la Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú y por los Ministerios de Defensa de Argentina y Brasil. Obra presentada el 14 de enero, La Seguridad Nacional en el siglo XXI, escenarios, riesgos y amenazas. Y esta noche tenemos la satisfacción de presentar Cenepa, Misión de Honor, el fin de un siglo de conflictos. Damas y caballeros, con nosotros el señor general de división del Ejército Peruano en situación de retiro, don Roberto Quiabra León. Buenas noches, gracias por su presencia. La intención de este libro es, transcurrido 15 años, presentar a todo el Perú los hechos que sucedieron en el conflicto del Cenepa y que dieron fin a un siglo de conflictos. Un hecho histórico que ha pasado en estos años desapercibido en nuestro país. Y si hace poco vimos nosotros como jóvenes universitarios entre 20 y 25 años no saben quién es Guzmán y pueden agarrar unas banderolas y pedir su amnistía, habría que preguntarles qué cosas sabrán del conflicto del Cenepa. Y lo primero que me preguntan a mí, cuando me hacen esa pregunta, es: ¿ganaron o perdieron? Si los chicos no conocen a Guzmán y escuchan a unos pocos que dicen que perdimos, ¿qué puede pensar la juventud? ¿Qué puede pensar nuestra generación futura? ¿Cómo podemos nosotros dejar pasar hechos históricos como arriesgar y dar la vida en defensa de nuestra patria y gozar hoy en día de una paz que no se mide? Una paz que ha significado la reunión bilateral de dos gabinetes, de Ecuador y Perú. ¿Pero a consecuencia de qué? A consecuencia de un conflicto militar. Esto es lo que sucedió en el Perú en los últimos años, mientras que el Ecuador no reconocía el protocolo de Río de Janeiro. Tuvimos un conflicto en el Comaina en 1981. La pregunta es, si fuimos tan superiores y solamente nos demoramos ni una semana para derrotarlos, ¿por qué no hubo, no solo la voluntad, sino la decisión política de cerrar en ese momento lo que faltaba por demarcar?
Esa es una de las deficiencias que tiene nuestro país. Y nos hemos demorado 50 años en solucionar un problema. Y porque este problema que tuvimos tanto tiempo nos demuestra que cuando los intereses de los estados están en juego, siempre la diplomacia es sobrepasada y las Fuerzas Armadas, cumpliendo su misión constitucional, tienen que intervenir. Y es el mismo problema que tenemos en el sur. Una falta de delimitación marítima que está durando 50 años y que hoy en día tenemos un problema a futuro cercano. En el año 91 tuvimos el Pacto de Caballeros. Y el Pacto de Caballeros, que de repente muchos no conocen, cuando fue cuestionado obligó que al canciller de esa época, Torres Lara, escribiera este libro en la Comisión de Relaciones Exteriores para defenderse. Y hay algo que es histórico que figura ahí, porque después se hizo público. La carta que le hacía el ministro de Defensa al ministro de Economía de esa época, diciéndole de que las Fuerzas Armadas estaban en una capacidad operativa mínima y que así no podían enfrentar un conflicto externo. Y que hasta ahora no había recibido, a pesar de la aprobación del presidente, los requerimientos económicos. ¿Y qué le contesta el ministro de Economía? Con la situación tan grave que tenemos, hay que solucionarlo lo más cordial posible. Es decir, a las Fuerzas Armadas organizadas, equipadas y entrenadas para solucionar los problemas en última instancia, apelando a la fuerza, les dice que solucione cordialmente los problemas. ¿Y por qué es así en el Perú? Yo estaba en el norte 2 años antes, del 91, y nos llegó el requerimiento para nuestros tanques porque se podía avecinar un conflicto, y cuando se solucionó, se enfrió. Ya no era necesario. Es decir, que la capacidad operativa militar no es solamente de estos últimos años, viene entonces de los años 91 y antes. Este fue el Teatro Operaciones donde actuamos nosotros, el famoso dedo del CENEPA. Y hay algo que tenemos que conocer los peruanos, no caer en el mismo juego que siempre nos han metido, en el darnos nombres que no figuran en nuestro territorio. Hueve Los Tallos, Base Sur, Tihuinza, La Montaña, existen en nuestras cartas del Instituto Geográfico Nacional. Si no figuran en nuestras cartas, entonces ¿cómo tú puedes tener un objetivo? ¿Cómo te pueden decir desalójenlos de Base Sur si en el Perú no existe Base Sur? También. Esta es una carta de nuestro Instituto Geográfico Nacional. En nuestra carta solamente existen cotas, algunos nombres de quebradas y nada más. No existe lo que acabamos de ver en un teatro de operaciones. Como a un militar tú le dices, oiga, usted conquiste tales lugares o desaloje a la gente de tales sitios, si no están dentro de tu territorio. ¿Y eso obliga a qué? A que el adversario juegue con nosotros, porque puede ubicar esos puntos donde a ellos les conviene, como nos sucedió a nosotros que lo iban corriendo. También. Esta es la organización del ejército que participó en el CENEPA desde que llegué yo los primeros días de febrero hasta que terminó el conflicto. ¿Cómo olvidarnos de los oficiales del Estado Mayor? ¿Cómo olvidarnos de los comandantes de unidad? Porque aquí estuvo la razón del éxito, y aquí estuvo el liderazgo que ganó el Perú gracias a una guerra interna que tampoco se reconoce el valor de los que actuaron en esa guerra interna, los tenientes y los capitanes, y los comandantes en la misma zona de combate. También. ¿Alguien conoce al teniente William Guzmán? William Guzmán fue el primer oficial que cayó. Existe una cartilla de comportamiento entre el Perú y Ecuador desde esa fecha que después se reactualizó, donde cuando existía un problema entre patrullas, se llamaba al comandante de la unidad fronteriza y solucionaban los problemas. Sin embargo, cuando encontraron a la patrulla Rubel en su rutina que hacen todos los comandantes de unidad a fines de año, que es patrullar su zona de responsabilidad de la frontera, no aplicaron la cartilla. El día 26 de enero lo bombardearon con helicópteros artillados y con morteros. Él estaba con su patrulla de 15 hombres. ¿En dónde? En la quebrada Fachín. No como lo dicen los ecuatorianos y dicen nosotros recuperamos Base Norte el 26 de enero. ¿Cuál Base Norte? Quebrada Fachín.
Y ahí murió el teniente y el suboficial Miñán, que era su operador de comunicaciones. Cuando adoptó una posición defensiva y cuando el suboficial entra en enlace con su radio para pedir apoyo, le cae una granada y mueren en ese hueco de Zorro. Y ahí son los dos primeros prisioneros, los únicos, los famosos prisioneros de guerra que presentaron en el Ecuador. ¿Alguien conoce al sargento Segundo Soto Paz? El sargento Segundo Soto Paz es el que materializó el Comando Nunca Muere. Y él al día siguiente reorganizó la patrulla, hizo un entierro sumario de su teniente y de su suboficial, y a toda la patrulla la reorganizó, y en 18 días regresó al PB1, cuando todos pensábamos que ya estaban en calidad de desaparecidos o muertos. ¿Alguna vez le hemos rendido homenaje al sargento Segundo Soto Paz? ¿No era un hecho por resaltar que jóvenes peruanos que hacen su servicio militar obligatorio en esa época tenían, al igual que nuestros héroes antiguos, un gesto heroico? Luis García Rojas. Luis García Rojas era un piloto de la aviación del ejército, que cuando llega el pedido de apoyo, no pudo las Fuerzas Armadas peruanas de Ciro Alegría, donde funcionaba el puesto de salida de los helicópteros, apoyar por el mal tiempo a esta patrulla que estaba siendo atacada. Y cuando conforman la escuadra, él se ofrece voluntario porque tenía experiencia de hacer los abastecimientos aéreos en esa zona, en un helicóptero que no tenía distorsionador. Y aquí comienzan las primeras fallas operativas, porque hay algunos que pensaban que estaban actuando contra el enemigo interno, un enemigo interno como era el Sendero Luminoso, que no tenía armas antiaéreas. Y cuando ya estábamos en esta acción, y al día siguiente se había dado Cueva de los Tallos, porque al día siguiente, que tiene conocimiento de las patrullas que estaban en la zona, de lo que le había sucedido a Rubén, se actúa en Cueva de los Tallos. Esa Cueva de los Tallos que hasta ahora los ecuatorianos dicen que la mantienen, y sin embargo ahí se bañó el presidente, se bañaron los periodistas, estuvieron los soldados desde el 27 de enero. Y al tercer día, recién el 29, puede salir la escuadra aérea. Y la muerte en acto heroico de Luis García fue filmada por un periodista de un diario local. Cuando salen los haces de los misiles antiaéreos y convierten su helicóptero en una bola de fuego. Él es patrono de la aviación de ejército del año 2000 y en el 2006 ha sido declarado héroe nacional. ¿Sabíamos nosotros? ¿Saben ustedes que dentro de esa resolución tienen que trasladar sus restos a la cripta de los héroes? ¿Tienen que rendirle homenaje con un monumento en Chiclayo donde es natural? ¿Tienen que escribir un libro y rendirle todos los años homenaje los días 29? ¿Por qué no se cumple? ¿Porque no queremos reconocer que hay héroes de nuestra generación y que los únicos héroes son los antiguos? Este fue el inicio del conflicto. Aquí está la causa del inicio del conflicto en Cenepa. Con la muerte de Rubén, la reacción en Cueva de los Tallos cambia. En el libro están las 4 maniobras. Han pasado 15 años y los del país del norte han escrito cuentos y novelas. Y no hay una sola revista militar que tenga una acción militar, defensiva, exitosa o no, que materialice lo que hicieron ellos, porque no tienen. Nosotros sí. También. Y aquí está toda la secuencia de las operaciones. Porque después de Cueva de los Tallos, Cota 950, vino la otra acción sobre la Cota 1170. Y esa flecha que ven ustedes que va de abajo hacia arriba, la única ruta de acceso. Acá no hay ríos navegables. Acá no se podía entrar con las tropas por otras rutas. Una única ruta de acceso por helicóptero, que saliendo de Ciro Alegría nos demorábamos, ¿cuánto? 45 minutos.